El día de hoy vamos a tratar el tema elaboración de expedientes técnicos para este rubro tan importante que es el relacionado a la parte pública, ¿no? Para obras públicas. Bien, dentro de los alcances es importante mencionarles en primer lugar las generalidades, ¿no? Es decir, nosotros estamos hoy día capacitándonos para saber elaborar o para tener los conocimientos, los lineamientos en cuanto a la elaboración de un expediente técnico, pero para algo específico, que son las obras públicas. En este sentido vamos entendiendo qué será una obra. Cuando hablamos de una obra, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5, nos indica en su anexo único de definiciones que obra es aquello relacionado a un bien inmueble. Y este bien inmueble tiene la connotación de que este no puede ser transportado sin perder la esencia. Y fundamentalmente dentro de esta categoría, vamos a decirlo así, están las construcciones propiamente dichas, reconstrucciones, remodelaciones, mejoramientos, demoliciones, renovaciones, ampliaciones y habilitaciones. Todo ello que nosotros como ingenieros tengamos que ejecutar, ¿no? Y se supone también elaborar el expediente, está categorizado como una obra. ¿Quién lo dice? El reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Además de ello, vamos a indicarles, ya sabemos que es una obra en líneas generales, ahora vamos a contextualizar lo que vamos a aprender, que es la elaboración, pero para las obras públicas. En ese sentido, nos vamos a remitir también a la siguiente definición, ¿no? Las obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado, netamente del Estado. Este Estado puede ejecutarlo, o este organismo del Estado, o esta entidad del Estado, puede ejecutarlo a través de un tercero que se llama contratación o a forma de ejecución indirecta, o lo puede ejecutar ellos mismos, y eso se llamaría administración directa. Y esta ejecución que se va a hacer, ya sea de manera directa o indirecta, es con recursos públicos, con un objetivo claro, que es el de mantener, ampliar y o mejorar las infraestructuras y sobre todo en beneficio de los ciudadanos, ¿no? De todos los peruanos. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a realizar expedientes para este contexto de las obras públicas, ¿correcto? Aquellas obras, aquellos proyectos que vamos a nosotros a realizar su diseño y posteriormente su ejecución en este contexto, ¿no? De hacerlo con recursos públicos y lo ejecutará una entidad pública a través de diversas modalidades en beneficio de todos los peruanos. Estas obras públicas que nosotros ya sabemos cómo tiene su connotación, estos van a nacer en función a una necesidad pública también, ¿no? Se supone que para que se justifique este proyecto que se va a realizar o ejecutar posteriormente, tiene que nacer en una necesidad pública. Y eso lo sabemos dentro justamente de esta fase de este sistema Invierte.p, que es una de las fases también claves que ha incorporado este sistema del Invierte.p en relación a la formulación. Entonces, básicamente allí es donde nosotros hacemos la parte del diagnóstico, como se dice, el cierre de brechas, y es ahí donde nosotros vamos a identificar en este diagnóstico la necesidad pública que se tiene en un determinado lugar. A partir de ello vamos a someter, una vez que usted haya identificado, vamos a someter a todas las fases que nos indica el Invierte.p, porque ese es el que, vamos a decir, rige para las obras públicas, y se va a declarar la viabilidad y posteriormente la ejecución de estas obras públicas. Este sistema Invierte.p, donde está involucrado justamente estos expedientes técnicos para obras públicas, indica 4 fases, ¿no? O tiene 4 fases, ¿no? La primera fase es la programación multianual de inversiones, el PMI, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento, ¿no? Son 4 fases que integran este sistema Invierte.p. Vamos a conocer justamente aquí, dentro de estas fases que tiene el Invierte.p, vamos a ver rápidamente qué consistirá, y esto está indicado de la siguiente manera. La primera fase es la programación, y en esta fase de programación es ahí donde nosotros vamos a hacer el diagnóstico, el cual yo les mencionaba, con el objetivo de reducir las brechas en cuanto a las infraestructuras y los servicios que se tengan para un determinado lugar. Es clave esta fase de la programación multianual de inversiones, el PMI, esta fase,
es una de las fases nuevas que se ha integrado. Anteriormente en el SNIP no se tenía, recién en el invierte.p es donde se incorpora esta fase programación, entendiéndose que es fundamental para poder también tener proyectos sostenibles, proyectos que sobre todo vamos a decir, apunten a que se reduzcan las brechas de infraestructura y servicios. Posteriormente, una vez que ya hemos hecho todo el diagnóstico, hemos evaluado qué proyecto se necesita en función a un diagnóstico, a una necesidad, en función a todos esos parámetros, nosotros ya íbamos a decir tales proyectos se necesitan, ¿no? En esta localidad, en esta entidad. Nosotros ahí vamos a decir, estos proyectos sí van, estos proyectos no van, eso básicamente se hace con una periodicidad de 3 años más o menos, y posteriormente ya se pasa a la fase de formulación y evaluación, donde aquí ya nosotros, como ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos visto qué proyectos apuntan a las brechas, a la disminución de las brechas de infraestructura y servicios, ya hemos dicho este sí, este tiene que esperar, este sí, y así ya hemos tenido pues una etapa de programación, de tener todo el listado de proyectos que necesitamos para poder reducir justamente estos aspectos ya mencionados. Posteriormente, y estos proyectos que nosotros lo hemos ya un poquito pasado el tamiz, vamos a realizar el tema de sus fichas, ¿no? Estas fichas van a ir en función a la prioridad, también hay que priorizar proyectos, no todos van a ser realizados, ni todos van a ser atendidos, vamos a ir justamente a evaluar la prioridad de estos proyectos en función básicamente a lo mismo, a la reducción de brechas de infraestructuras y servicios. Estos van a someterse en función a ciertas condiciones a las fichas que tengamos que realizar, se evaluarán sus perfiles en algunos casos y se tendrá que declarar en esta fase, se tendrá que evaluar y declarar la viabilidad de los mismos. Posteriormente ya se va a pasar a la fase de ejecución y en esta fase de ejecución vamos a tener 2 etapas, la etapa de la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de la obra. Nosotros el día de hoy nos estamos centrando en una de esas subetapas, que es la elaboración de los expedientes técnicos para las obras públicas, porque lo estamos haciendo en función justamente de este proyecto de inversión pública, ¿no? Proyectos de inversión pública. Y luego ya tenemos también la fase de funcionamiento, donde tenemos ahí la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces son fases que definitivamente tenemos que cumplirla en el marco del sistema invierte.p. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de una de las subetapas de la fase de ejecución, que es la elaboración de los expedientes técnicos. Para ello, mencionarles que su realización, su elaboración de estos expedientes técnicos es de carácter obligatorio. Esto en función a lo que la norma vigente me lo indica, sea de una forma de contratación o sea de otra forma de contratación. Aquí no hay, vamos a decir, distinción. Si son obras por contrata, por ejemplo, el artículo 10 del reglamento de la Ley de Contratación con el Estado nos indica que para ejecutar una obra es necesario contar con un expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Si estamos hablando de una obra por administración directa, pues en el artículo 1 del numeral 3 de la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, nos indica que es requisito indispensable para ejecutar las obras contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente. Entonces partimos por ahí, partimos porque la elaboración de los expedientes técnicos son obligatorios. Aquí no hay que primero ejecutamos y luego elaboramos el expediente. O sea, es obligatorio tener este documento tan importante para poder luego ejecutar, ¿ya? En relación a estos expedientes técnicos, vamos a decir que se definen como un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que van a permitir una adecuada ejecución de la obra. Y tiene diferentes partes. En líneas generales, vamos a decir que estas partes comprenden documentos en relación a una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, también contiene metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, los cronogramas de ejecuciones de obras, fórmulas polinómicas, entre otros, ¿no? Y bueno, hay estudios básicos que sí también tenemos que añadir, como también estudios especializados, que lo vamos también a ver ahorita en un momento.
Les decía que en relación a estos componentes o a estas partes que tienen los expedientes técnicos, en línea general ya son una serie de documentos que también ya lo he mencionado, pero en algunos casos, dependiendo de la forma de ejecución, van a tener una parte muy particular. Por ejemplo, si estamos hablando de obras por contrata, estas van a tener vamos a decir, una parte única que se llama relación de tiempos mínimos. Estamos hablando de obras, por ejemplo, por administración directa en tu expediente técnico, tendréis que incorporar un presupuesto analítico de obras, ¿no? Así como un cronograma de requerimiento de los materiales, equipos y mano de obra, ¿no? Entonces, fundamentalmente, por ahí es el contexto en cuanto a incorporar algo más específicamente en función a la forma de ejecución de su proyecto. Asimismo, hay una opinión, la 038 del 2018 del OCE, donde indica que los expedientes técnicos están constituidos por diferentes documentos llamados documentos de ingeniería y que en ellos nosotros deberíamos de definir, de establecer principalmente aspectos relacionados a sus características del proyecto, alcance del proyecto, formas de ejecución del proyecto, así como las condiciones del terreno en las que se ejecutará. Asimismo, nos indican que los expedientes técnicos tienen objetivos claros que en la fase de justamente de contratación tiene el objetivo de informar a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de esta obra o de los proyectos que se hagan y las condiciones de estos terrenos para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten estas obras en relación a las normativas vigentes, ¿ya? Entonces, eso nos indica el OCE, que tenerlo también en cuenta. De otro lado, también aprender un poquito que cuando hablamos de un expediente técnico, este va a tener una vigencia, no es eterna vamos a decir, su vigencia, ¿no? Su vigencia de un expediente técnico es de 3 años a partir de la culminación de estos expedientes técnicos. Cuando hablamos de estos expedientes técnicos, también vamos a indicarlos y quién será el profesional que elabora autorizado, ¿no? Para poder realizar un expediente técnico. Este profesional se llama consultor de obra o también se llama, pues, proyectista, ¿no? Se llama consultor o proyectista. Según el anexo 1 de definiciones, nos indica que este profesional que elabora los expedientes técnicos, denominado consultor o proyectista, es aquel profesional altamente calificado para justamente elaborar estos expedientes técnicos o también para la supervisión de obras, ¿no? Entonces, más que todo el tema de cónsul, a pesar que la normativa nos dice que quien elabora los expedientes es el consultor o proyectista, pero más que todo, cuando hablamos de elaboración de los expedientes técnicos, entendemos que el profesional se llama proyectista. Y cuando van a supervisar las obras, consultor, ¿no? Entonces son dos denominaciones que se utilizan, pero que en realidad son, vamos a decir, contextos donde la normativa indica que es igual, ¿no? Además, cuando nosotros ya hablamos que estos profesionales son los que realizan, o este profesional, consultor o proyectista es quien realiza el expediente técnico, también es importante indicarles que este profesional llamado proyectista o consultor, quien se encarga de elaborar los expedientes técnicos, tiene formas de cómo lo va a elaborar, ¿correcto? Entonces vamos a ver para ello y a través de qué modalidades se elaborarán estos expedientes técnicos por estos profesionales. Hay 3 formas. La primera se llama la modalidad directa, ¿correcto? Y donde fundamentalmente se entiende que aquí quien elabora los expedientes técnicos es la misma entidad, de manera directa, siendo necesario que la entidad para ello cuente con profesionales, cuente con la infraestructura y con los recursos humanos y la logística que permita justamente realizar un expediente técnico. Asimismo, lo puede hacer un consultor externo. Y para ello nos indica que la entidad va a elaborar sus expedientes técnicos de forma indirecta a través de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin, observando las disposiciones de las normativas de contrataciones del Estado. Y la otra modalidad se llama la modalidad de concurso-oferta, donde fundamentalmente aquí lo que se entiende es que se va a contratar de manera conjunta
la elaboración del expediente técnico y también la ejecución de la obra. En estos casos únicamente el OCE nos dice que no se pueden aprobar adicionales de obra por defectos del expediente técnico en virtud a que el ejecutor de obra fue quien elaboró. Entonces sería un poquito pues difícil, ¿no? Que se apruebe también el tema de adicionales cuando lo elaboró el mismo ejecutor. Bien, de otro lado, también entendemos que cuando hablamos de un expediente técnico, este no necesariamente es que va a ser una sola persona. Estos expedientes técnicos son realizados dependiendo de la envergadura, de la amplitud del proyecto, es realizado por diferentes profesionales, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la envergadura, como ya también los estaba mencionando. Pero de todas formas, si participa en un pool de profesionales, dependiendo de la amplitud del mismo, pues va a haber una persona responsable, ¿no? Por la calidad de este expediente técnico. ¿No? Eso hay que tomarlo en cuenta. No todos son responsables. Va a haber una persona que es la que contrata con la entidad y la cual va a asumir esas responsabilidades. En relación a cómo se aprueba un expediente técnico, fundamentalmente vamos a decir que debe de estar visado por los profesionales responsables de la elaboración. O sea, tienen que visar ese expediente técnico en todas sus hojas para que se pueda dar fe que, que este expediente ha sido realizado por él, ¿no? Y también por el profesional encargado de su revisión. El expediente técnico es aprobado a través del funcionario correspondiente, es decir, lo aprobará el área de estudios y proyectos, ¿no? Y también dará su visto bueno, por ejemplo, la gerencia, ¿no? De infraestructura, que esté a cargo, ¿no? Si es que está a cargo, de repente es, vamos a decir, no tiene injerencia con la gerencia, entonces lo aprobará directamente, ¿no? Entonces este funcionario aprueba el expediente técnico, suscribiendo el documento indicado en las normas de organización interna de la entidad. Asimismo, eso es básicamente el mecanismo, el área responsable de las aprobaciones de los expedientes técnicos, que puede ser el área de estudios y proyectos o el área de infraestructura, no sé cómo sea, digamos, de todas maneras, la organización de esa entidad, pero alguien lo tiene responsable de lo que es esa área de estudios y proyectos, tendrá que aprobar. Para ello va a tener que revisar, porque recuerden que la entidad sigue siendo responsable por más que lo haya hecho un externo, sigue asumiendo esa responsabilidad porque finalmente quien aprueba es la entidad. Entonces tiene que estar seguro de lo que entregue ese consultor y que este esté pues bien elaborado, ¿no? Y no tengamos inconveniente al momento de la ejecución. Una vez que ya lo aprueba el área correspondiente, simplemente son trámites que va a seguir para que se pueda dar la resolución final. Hay que también tomar en cuenta que dependiendo del tipo de proyecto va a haber ciertos documentos que se requieren adicionalmente para que un expediente pueda ser viable, pueda ser aprobado. Por ejemplo, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, el famoso CIRE, que se exige en proyectos de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces así, dependiendo del tipo de proyectos que se vaya a realizar, pues tendremos que también ver que todo esté en regla, ¿no? Si no, se va a truncar también la realización de estos proyectos. ¿Cuáles son los tipos de expedientes técnicos de obra? Pues tenemos dos tipos de expedientes. El primero, el que normalmente hacemos, son los expedientes técnico original, y este expediente técnico original es el que aprueba la entidad con anterioridad al inicio de la obra y que es utilizado en el proceso de selección para que los postores puedan formular su propuesta. Y también tenemos el expediente técnico de la prestación adicional, que este expediente de obra es el que se aprueba y es elaborado por la entidad de forma directa o indirecta a través de un consultor de obra. El expediente técnico adicional podrá ser elaborado por el ejecutor de la obra en calidad de prestación adicional, ¿ya? Muy bien. Luego, en relación a las modificaciones de un expediente técnico, vamos a decir que este no puede ser modificado en su totalidad, ya que ello va a implicar, pues, modificar también todo el contrato, ¿no? O sea, yo no te voy a pagar por un expediente y luego vamos a tener que modificar todo el expediente. Eso es lo que básicamente se indica, no puede ser eso posible. Sin embargo, sí, también la ley de contrataciones con el Estado nos ampara en relación a que se haya algunas
vamos a decir que se detecten ciertas deficiencias en el expediente y estos originen tal vez ampliaciones de plazo adicionales, eso sí nos permite que nosotros revisemos estos expedientes y de lo que resulte de la revisión, producto de la deficiencia, se puedan originar adicionales, prestaciones adicionales, tal vez mayores metrados, ampliación del plazo, ¿no? Es por eso que se dice que en su totalidad los expedientes no pueden ser modificados, sin embargo, en el caso se detecten defectos, es decir, deficiencias en el expediente, estos se van a aprobar, ¿no? Porque la ley nos ampara, ¿no? Ya sea bajo los parámetros que les he mencionado, ¿no? Pero eso no significa que quien corresponda tendrá que asumir también las responsabilidades del caso, no es porque ya yo, producto de la eficiencia, aprobé una ampliación de plazo, un adicional, un mayor metrado, todo quedó ahí, ¿no? Se tendrá que asumir las consecuencias, sobre todo los proyectistas de la deficiencia que hicieron, porque eso en muchos de los casos se traduce en perjuicio al Estado y eso es penado. Entonces tengamos bastante cuidado, ¿no? Puede aprobarse para que el proyecto pues siga marchando y no se entorpezca, pero hay que tomar en cuenta también que quien resulte responsable, si es que se denuncia también, ¿no? Se van a tener que asumir las consecuencias, ¿sí? Muy bien. En relación a los consultores de obra, estos pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas. Estos van a elaborar el expediente técnico, ya decíamos, o supervisar las ejecuciones de la obra. La experiencia mínima del consultor o proyectista debe de ser de 2 años, eso es lo que se indica. Y las especialidades en las que pueden intervenir estos consultores, pues es en relación a todos los proyectos de ingeniería que nosotros tengamos, ¿no? Como obras urbanas, edificaciones y afines, obras viales, puertos y afines, obras de saneamiento y afines, sobre electromecánica, energética, telecomunicaciones, en fin, ¿no? Todas esas especialidades que se está indicando. Importante mencionarles que este consultor, llamado o proyectista, si es que es una persona natural, solo podrán realizar consultorías según su profesión, como está en el cuadro. Pero si esta persona o estos consultores van a ser una persona jurídica, pues podrán realizar cualquier tipo de proyecto sin importar la especialidad. Eso tengámoslo claro también. Por ejemplo, ¿qué me dice el OCE? Me dice ahí qué profesionales están capacitados para que puedan realizar una determinada especialidad de un proyecto. Por ejemplo, los arquitectos, así como persona natural, solamente pueden realizar proyectos referente a obras urbanas y edificaciones. Los arquitectos. Nosotros los civiles, porque yo también soy ingeniera civil, podemos realizar proyectos de obras urbanas y edificaciones, de obras viales y puertos, de obras de saneamiento y obras de represas e irrigaciones. Y así sucesivamente, o sea, como persona natural podríamos intervenir en esos proyectos que nada más ahí lo refiere el OCE. Ya como persona jurídica es diferente la cosa porque ahí ya voy a ser como empresa y pues bueno, se supone que tengo un pool de profesionales que podemos trabajar multidisciplinariamente. Entonces por ahí no hay ningún inconveniente. Asimismo, hay categorías en las consultorías, ¿no? Está la categoría A, categoría B, categoría C, categoría D también, ¿ya? Y estas categorías que se van a dar a los consultores va a estar en función a, digamos, los montos de contrataciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la categoría A, el consultor puede suscribir contratos de cualquier especialidad, cuyos montos no superen las 8 UITs. La categoría B, el consultor puede participar, según su especialidad, en contrataciones que corresponda a adjudicaciones simplificadas. La categoría C, el consultor puede participar, según su especialidad, en contrataciones cuyo monto no supere los 20 millones. Y la categoría D, el consultor puede participar según su especialidad en todas las contrataciones, ¿ya? Además de ello, miren ustedes, hay también un cuadro que me lo brinda el OCE referente a la obtención de las categorías. ¿Cómo obtenemos nosotros estas categorías para las consultorías? Entonces el OCE me dice que, por ejemplo, la categoría A se le otorga a un consultor que no es necesario que acredite experiencia. O sea, si yo no he hecho nunca antes un expediente y no tengo forma de
de evidenciarlo, porque cuando hacemos el tema de la solicitud del Registro Nacional de Proveedores nos indica, cuando no hay forma y no has hecho, no tienes experiencia, contrataciones en lo que son consultoría, entonces tú vas a ingresar con la categoría A, porque esa no requiere acreditar experiencia. Si ya vamos a postular o vamos a necesitar o vas a querer tramitar una categoría B en consultorías, el monto mínimo que debes alcanzar con 1 o 2 presupuestos de la ejecución de la obra será de 400.000 soles. En la categoría C, el monto que se pide mínimo para, digamos en conjunto, que se alcance con 1 o 2 proyectos, en la ejecución de obra es de 4 millones. Y la categoría D con 20 millones, ¿no? Entonces imagínense ahí un poquito el tema ya de las exigencias. En relación a los montos, topes y categorías, también podemos observar cuántos son los topes para poder nosotros presentarnos un proceso de selección en relación a las categorías que tengamos. Si por ejemplo tenemos una categoría A hasta 8 ITs, si tenemos una categoría B nos podemos presentar para procesos con montos máximos de la adjudicación simplificada. Si tenemos una categoría C nos podemos presentar hasta el concurso público teniendo como límite el 10% del monto a partir del cual se puede convocar la licitación pública. Y si estamos con la categoría D, hasta el concurso público sin límites. De otro lado, tenemos también las responsabilidades del consultor. No todo es color de rosa, también por realizar deficientemente los proyectos también tenemos responsabilidades. Y estas responsabilidades del consultor van a estar respecto a la calidad ofrecida, ¿no? Por sus servicios. Y por también los vicios ocultos de lo que él ofertó por un periodo de 3 años después de haber concluido la obra. La participación del consultor no se extingue con la elaboración solo del expediente, sino que este se va a prolongar hasta que se atiendan los requerimientos que la entidad formule. Sabemos que en la fase de ejecución es donde más consultas tenemos de los expedientes técnicos y pues ¿quién hizo el expediente? Consultor. Entonces tenemos que referir las consultas al consultor y él tendrá que responderlas, porque a veces piensan, no, yo ya hice el expediente técnico, yo no tengo ningún vínculo, no tengo ninguna obligación de contestar las consultas, y eso no es así. La responsabilidad incluso va a continuar, no se extingue, dice ahí, ¿no? Sino que debe de prolongarse a fin de que se atienda todas las consultas que se formule durante la ejecución. En el caso, la entidad, o en el caso la modalidad, vamos a decir que sea contratados de concurso oferta, en vista de que el contratista es el proyectista y ejecutor de la obra, va a asumir entera responsabilidad por el diseño de la obra, ¿no? Debiendo prever en el expediente las eventualidades que puedan suceder, porque no se le va a aprobar pues adicional, la presión de plazo ni nada de lo demás. ¿Por qué? Porque él mismo pues realizó el expediente. Vamos a decir que en cualquiera de las situaciones que se vean, la entidad va a asumir la responsabilidad, ¿no? De la elaboración del expediente técnico, cuando lo haya hecho en principio ellos y también cuando lo hayan hecho a través de terceros, porque finalmente quien aprueba es la entidad. Entonces tengan bastante cuidado porque finalmente este es el, digamos, ya el de mis últimos, quien aprueba, y si es que aprueba un proyecto de eficiencia, pues también va a tener una responsabilidad que asumir, ¿no? Es importante también conocer que formular expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada constituye una infracción. Y esta infracción o responsabilidad del proyectista va a causar definitivamente perjuicio económico. Muchas de las veces, casi todas las veces causa perjuicio económico. Y este perjuicio económico es multado por un porcentaje del 5 al 15 del monto del contrato, y también va a asumirse una inhabilitación temporal de 3 a 36 meses por reincidencia y una inhabilitación también en algunos casos definitiva si en los últimos 4 años se hubiera impuesto más de 2 sanciones. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. También ya en el 2018 la Contraloría General de la República impulsa un proyecto de ley 3225-2018-CG en relación a un proyecto de ley denominado Ley que establece responsabilidades penales para los proyectistas
ejecutores y supervisores por una inadecuada formulación del expediente técnico y también un incumplimiento o omisiones para ejecutores y supervisores, ¿no? Entonces, por este tema del contexto de la pandemia y todo lo demás, ya no se ha llegado a un buen puerto, es decir, la aprobación final, pero ya hay un proyecto de ley impulsado que probablemente se esté también ya dando luz verde para que pueda, pues, entrar en vigencia, ¿no? Entonces tengamos también en cuenta eso, ya una responsabilidad penal, ya es irse a la cárcel, ¿no? Y eso, pues, imagínense, ¿no? Llevar toda esa carga. Y estas denuncias son pan de cada día, creo, ¿no? Dice, demandarán indemnización por daños y perjuicios, denunciarán a consultores y exfuncionarios por malos expedientes técnicos. Eso vemos que se vive bastante, ¿no? Hay mucha, considero yo, muchos temas de corrupción también que los que llevan a que se contrate cualquier tipo de consultor, y como producto de ello, pues estos expedientes salen mal hechos, eficientes, y cuando ya se quiere hacer la ejecución es donde se detectan todos sus aspectos. Muy bien, vamos a ir rápidamente entonces trabajando o mostrándoles cada uno de los aspectos rápidamente que constituyen un expediente técnico, ¿no? La primera parte que se tiene de un expediente técnico es la memoria descriptiva. En la memoria descriptiva nosotros vamos a ver allí que esta parte es aquella que constituye la descripción de todo el proyecto, ¿no? O sea, nosotros leyendo la memoria descriptiva, ¿correcto? Básicamente vamos a entender de qué consiste todo el proyecto. Aquí se va a señalar la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole va a depender del tipo de obra a ejecutarse y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, aquí se señala en forma precisa los objetivos que se deben de alcanzar en el desarrollo de la obra. Entonces aquí, como bien se menciona, aquí se va a describir todo el proyecto, ¿no? Se va a describir todo el proyecto. Y consta de algunos aspectos, podrían considerarse también otros más, en relación a que yo dé a conocer más del proyecto. Por ejemplo, lo primero que se va a tener que indicar son los antecedentes del proyecto. Dentro de ello vamos a mencionar aspectos generales y el nombre, por ejemplo, del proyecto. Luego, podremos indicar también dentro de esta memoria descriptiva las características generales del proyecto, y aquí vamos a indicar ubicación geográfica, acceso a la zona del proyecto, clima, suelo y topografía. Tenemos también los alcances de los estudios. Para ello vamos a indicar aquí la justificación del proyecto, los objetivos y la meta física. De igual manera se va a tener que indicar la descripción técnica del proyecto, qué normas se aplicaron, selección del sistema y las características de los componentes que se tienen. Y finalmente el financiamiento, ¿no? Y dentro del financiamiento vamos a indicar cuál es la meta financiera del proyecto, el presupuesto de la obra, la modalidad de ejecución de la obra, el sistema de contratación y el plazo de ejecución. Entonces todo eso nos va a dar la idea justamente de la descripción, ¿no? De qué consta este proyecto, con información básica y fundamental que necesitamos conocer en este proyecto. Luego está la memoria de cálculo. En la memoria de cálculo es la parte también importante que muchos vamos a decir, lo subestiman, no lo toman en consideración, porque consideran que ya los planos representan todo el diseño final y no se tendría por qué dar el sustento del caso. Pero no, eso es al contrario, ¿no? Mientras más yo pueda detallar en la memoria de cálculo, pues mucho mejor va a ser el entendimiento que se tenga en sus planos y no va a quedar la duda de que eso se hizo de manera, pues, sin guardar los parámetros técnicos, ¿no? Sin digamos, los aspectos ingenieriles que se requieren. En la memoria de cálculo vamos a consignar todo el sustento del diseño. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una edificación y estamos diseñando justamente los elementos de la infraestructura, de la superestructura, tenemos que decir cómo usted estableció que va a ir, por ejemplo, zapatas, y por qué está indicando que las zapatas van a ser de 2 metros por 2 metros.
¿Cuál es su sustento? ¿No? Así, cada elemento que se integre en mi proyecto y que yo le he plasmado en los planos, tiene que dar un sustento. Usted ha hecho unos planos con medidas, con dimensiones, y eso no ha salido de la nada, ¿no? Detrás de ello hay todo un trabajo, predimensionamiento, cálculos, normativa, nacional, internacional, y en función de eso usted finalmente ha establecido un diseño para sus elementos que constituyen a su proyecto. De eso se trata, que en la memoria de cálculo nosotros sustentemos, ¿no? Ahí se sustente toda la información del diseño que usted tiene y que se ha plasmado en sus planos. Los diseñadores o proyectistas son profesionales también estructurales, fundamentalmente, o dependiendo del tipo de proyecto que se tenga, y estos son los que se van a encargar de diseñar en forma, vamos a decir, técnica. Aquí no hay decisiones o, vamos a decir, diseño arbitrario, porque no se están estimando a mi manera, ¿no? Todo tiene un sustento, y este sustento debe aplicarse en función a las normativas vigentes en el rubro nacional e internacional, ¿no? Para ello, tendrá que aplicar las reglamentaciones que tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Manual de Carreteras, por ahí la norma del ACI, y las que fueren necesarias en función al tipo de proyecto, ¿no? Y las cosas que dé sustento también a cada elemento que colocó en los planos. En relación a los estudios básicos y especializados, también tenemos estudios fundamentales que deben de acompañar a su expediente técnico. Tenemos la mecánica de suelos, ¿no? La topografía también es algo fundamental que tiene que acompañar a su proyecto. La mecánica de rocas, también en el caso se amerite, ¿no? Son estudios básicos. Y ya tenemos estudios un poquito más específicos, más especializados, que va a depender del tipo de proyecto, de la envergadura, ¿no? Y de lo que se busque. Dentro de ello tenemos el estudio de las canteras, estudio de estabilidad de taludes, las partículas en suspensión, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, o sea, va a depender. No es que todo se tenga que hacer. Dependerá del tipo de proyecto que yo esté trabajando para decir estos estudios específicos tienen que aplicarse. La cosa es que aseguremos que ese proyecto, digamos, esté técnicamente bien hecho y que al momento que vayamos a ejecutar no haya inconvenientes, ¿no? Eso es lo que básicamente nosotros queremos con toda esa parte de los estudios básicos y especializados. Estos estudios deben ser realizados por personas idóneas, personas especializadas, y deberán acreditar también su, vamos a decir, su carrera que sustentan, con sus títulos, con todo lo que se requiera, ¿no? Y la experiencia también que ellos tengan en el campo. Luego tenemos los estudios de topografía. En el estudio de topografía, aquí lo que se indica es que nosotros también vamos a sustentar todo mi trabajo topográfico, no solamente es tener mi plano, sino que debemos de también anexar el informe topográfico, indicando aspectos, vamos a decir, fundamentales dentro de este informe, como antecedentes, como metodologías, como recopilación de los datos, como las conclusiones, las coordenadas que utilizó, la relación de BMs y GM, adjuntar libretas de campo, o sea, todo lo que dé respaldo al trabajo que se plasmó en el plano de topografía, se tiene que adjuntar aquí en esta parte, ¿ya? De igual manera, con los estudios de mecánica de suelo, que también es una parte fundamental dentro de los proyectos de ingeniería, y estos también van a ser anexados a mi expediente técnico, ¿no? Denominados estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación, se tienen que anexar, y en estos informes de mecánica de suelos tengo que también presentar la información indicada según las normas también que tenemos, la 050, suelos y cimentaciones, y las que tengan que involucrarse, de tal forma que también se plasme la información válida, suficiente, porque los estudios de mecánica de suelo son vitales. Nosotros los ingenieros construimos nuestro medio de trabajo, normalmente es el terreno, el suelo, ¿no? Y sería algo ilógico construir en el suelo, preparar una superestructura excelente, de repente, cuando yo ni siquiera he conocido cuáles son las características de mi suelo. O sea, no podría yo preparar a mi estructura si es que no conozco las condiciones del suelo. Sería un delito. Eso no podríamos hacer.
estaríamos destinando que esa estructura tal vez no tenga esa, digamos, factibilidad y ese desempeño que yo deseo, ¿no? Porque no va a estar concordante con las características que va a tener la zona donde vamos a instaurar, donde vamos a colocar esta superestructura. Entonces, esto es fundamental. Si nosotros no conocemos nuestro suelo, donde vamos a construir, difícilmente lo hagamos bien, porque vamos a estar con la información sesgada. Y eso hace, o se traduce en consecuencias fatales, porque de repente viene un sismo, yo hice una edificación, y dije, no, más o menos, tiene que ser así. Y miren, todos los proyectos que he hecho van a estas dimensiones, pero cada zona, cada lugar es único. Es por eso que se hacen los estudios de mecánica de suelo y todos los estudios que se crean conveniente para poder nosotros los ingenieros hacer bien nuestro trabajo. Entonces aquí se tiene que hacer en los proyectos sus estudios de mecánica de suelo, ¿no? Para poder conocer este suelo donde vamos a construir y nos dé esa información fundamental para también luego plasmar nuestros planos de cimentación, fundamentalmente, ¿correcto? Y que estos serán afinados y serán reforzados por el estructural tal vez, o dependiendo del tipo de proyecto, para que se pueda plasmar los planos y tener la memoria de cálculo correspondiente, ¿no? Básicamente aquí lo que se busca en los estudios de mecánica de suelos es eso, determinar las características físico, químicos, mecánicas del suelo con fines de cimentación y darnos la recomendación en cuanto a la cimentación que le corresponderá. Estas empresas o laboratorios dedicados al rubro de los estudios de mecánica de suelos deben de estar acreditados por el INACAL, Instituto Nacional de la Calidad. Decíamos ya que los planos van a ser consecuencia de mis diseños, de mi mecánica de suelo en muchos de los casos, ¿no? O sea, ¿por qué tienes esos elementos y por qué de esas dimensiones? Porque detrás de ello hay todo un trabajo en su memoria de cálculo, hay todo un trabajo también en sus diseños que ustedes han establecido y estos han estado en concordancia con sus estudios de mecánica de suelos, ¿no? De repente estudios también de topografía, estudios por ahí, diferentes, de repente estudios que necesitemos para plasmar esta parte tan importante. El lenguaje, nosotros los ingenieros son los planos. Nosotros nos entendemos a través de planos, nos remitimos a los planos, ¿no? Ese es nuestro medio de lenguaje que nosotros vamos a también a tener que conocer, ¿no? Hay un curso muy importante que yo considero que todo ingeniero o de la rama fin debe de también conocer, que es la lectura de planos, ¿no? Porque a veces vamos a campo y el medio de comunicación es el plano, ¿no? Son los planos. Entonces lo primero que hacen es abrir los planos y si yo ni siquiera sé una simbología, qué significa ese símbolo o cómo se va a dar la lectura, entonces cómo vas a dar la orden y cómo te vas a entender con tus superiores. Va a haber un inconveniente allí. Ahora, finalmente usted en su expediente técnico va a realizar esta parte importantísima que son los planos, que recuerde que es el medio de comunicación que vamos a tener en campo con el maestro de obra, con el supervisor o con quien quiera venir a fiscalizar. Y en ese sentido se debe de hacer lo más técnico posible con un sustento también básico, con un sustento normativo, ¿ya? Los planos son representaciones gráficas que se realizan de los elementos que están considerados en su proyecto, plasmando allí no solamente los componentes, sino que las dimensiones, características geométricas que deben de tener para que yo pueda ejecutarlo, ¿no? O sea, es como que una diseñadora, ¿no? Va a realizar un vestido, pero necesita pues el bosquejo, ¿no? De cómo lo va a realizar, qué detalles debe de tener, si no, no lo va a poder realizar. Es igual, para poder construir necesitamos todos los detalles, cómo se va a hacer, de qué dimensión va a considerarse, dónde empieza, dónde termina, cuáles son sus cotas, cuál es su pendiente, ¿no? En fin, dependiendo del tipo de proyecto, pues tendrá más datos que adjuntarse tal vez. Lo cierto es que estos planos, que son los que finalmente se van a ejecutar, imagínense, tienen que estar, pues, se supone, lo más real posible lo que se va a hacer allá, basándose en aspectos normativos, basándose en aspectos técnicos, porque recuerden que lo que está allí plasmado es lo que yo voy a ejecutar, es lo que yo voy a realizar,
¿correcto? Entonces seamos minuciosos, tengamos cuidado en esta parte, porque a partir de los planos es lo que yo voy a trabajar mis metrados, voy a trabajar mi presupuesto, mi cronograma y todo, porque es lo que yo voy a ejecutar y en torno a esa ejecución es lo que yo voy a generar los diversos documentos que necesito. ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado porque los planos son fundamentales. En relación a las especificaciones técnicas, que es otra de las partes que constituyen a mi expediente técnico, estos van a constituir una serie de reglas y documentos que van a apuntar a que se describan ciertos aspectos importantes en mi obra, en mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de especificaciones técnicas, vamos a entender que se va a trabajar partida por partida. Vamos a describir en cada una de las partidas que componen a su proyecto los siguientes parámetros: definición de su partida, descripción de la partida, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, características de los equipos, sistemas de control de calidad, métodos de medición, condiciones de pago. Entonces, las especificaciones técnicas es una parte también importante, así como las demás partes. Todas se complementan en realidad. Y esta parte nos sirve para nosotros conocer justamente el parámetro técnico que debo de exigir, que debo de cumplir en mis partidas, con el objetivo que estos sean realizados de la calidad exigida. Si yo no tendría especificaciones técnicas, yo no sabría de repente qué materiales utilizar, cómo lo realizaré, qué hago primero, qué hago después. Todo eso, todo ese procedimiento, todos esos aspectos que se refieren a la especificación técnica es con un objetivo claro. Es el de realizar, el de concretar partidas de calidad, ¿no es cierto? Para eso hay especificaciones técnicas, para realizar pues partidas bajo el parámetro de la calidad. En estas especificaciones técnicas, nosotros nos tenemos que cuidar de describir cada partida que compone su proyecto en relación a estos aspectos, a estos puntos que ya se está mencionando. No es válido, por ejemplo, en las especificaciones técnicas, nosotros indicar el tipo o la marca del producto. Solamente nos vamos a referir a aspectos técnicos, ¿no? Que debe de cumplirse en esta partida con el objetivo que sea de calidad, ¿no? Fundamentalmente es eso. Luego tenemos una parte también vital, ¿no? Todas las partes en realidad que componen un expediente técnico son importantísimas. La deficiencia de alguna de estas va a traer consecuencias en su ejecución. Y eso no queremos, pero definitivamente hay partes que son realmente importantes, que realmente nosotros tenemos que estar muy, muy atentos y tratar de hacerlo desde el mejor, digamos, alcance para que no tengamos inconvenientes graves que mañana más adelante podamos pues lamentar. Recuerden que si se comprueba que un expediente técnico está originando por las deficiencias que tenga u omisiones, está originando un perjuicio al Estado, esto es definitivamente responsabilidad penal. Entonces no caigamos en eso. Y uno de los aspectos vitales que podría originar estos perjuicios al Estado, ¿no? Porque realmente se van a traducir en plata, en tiempo, son los metrados, ¿ya? Entonces aquí tengamos mucho, mucho cuidado con los metrados. Los metrados, según las normas técnicas, nos indican que son procesos de medición de longitudes, de áreas, de volúmenes, de las estructuras que forman un proyecto. Es decir, cuando hablamos de metrados, nos estamos refiriendo a la cuantificación de cada una de mis partidas con el objetivo de conocer la cantidad de obra a ejecutar en función a las normas técnicas de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, básicamente aquí tengamos en cuenta eso, que los metrados van a ser esta parte tan importante porque aquí yo voy a contextualizar la cantidad de cada una de mis partidas en función a su unidad de medida. Y miren ustedes que si yo me equivoco y no establezco adecuadamente esta parte llamada metrados, imagínense, no podría tampoco establecer adecuadamente su presupuesto, tampoco su cronograma.
Entonces es algo que es una cadena que te va llevando a datos muy, muy importantes en un proyecto, ¿no? Costo, tiempo, calidad, ¿no? La tríada perfecta. Entonces, el punto de partida son sus metrados. Obviamente metrados también es consecuencia de plano, porque si su plano está mal, yo voy a metrar mal también, ¿no? Pero si los planos están bien hechos y yo metro mal, imagínense, ya estoy creando ahí una deficiencia que me va a traer consecuencias en la parte económica y también en la parte del tiempo. Entonces aquí aprendamos nosotros a entender que cuando hablamos de metrado, tenemos que nosotros trabajarlo de la mejor manera, revisar una o dos veces para que podamos nosotros también establecer datos importantes, sobre todo los más cercanos a la realidad, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablo de metrados, yo estoy hablando de determinar cuánto tiene mi partida en función a su unidad de medida, ¿correcto? Para ello, yo debo de también tomar en cuenta que deba de trabajar con mis normas de metrados. No puedo trabajar a la deriva o considerando aspectos que yo solamente lo considero a mi criterio. Los criterios fundamentales que debemos de nosotros considerar son en función a su norma técnica. Usted remítase a su norma técnica. Es la que le va a mandar y salvar también en muchos de los casos en cuanto a la realización de estos metrados. Cuando nosotros hablamos de metrados también, entendemos que metramos a cada componente de su proyecto. Y estos componentes se llaman partidas. Las partidas, recuerden que son puntos, vamos a decir, o partes fundamentales de su proyecto. Son los que le da la funcionalidad que realmente se requiere para el proyecto, ¿no? Y como siempre lo menciono en mi ejemplo, de una persona, ¿no? Por ejemplo, un ser humano, cuando yo hablo de las partes en general de un cuerpo humano, yo digo la cabeza, extremidades superiores, inferiores, ¿no? Y el tronco. Esas serían las partes de el cuerpo humano, que sin ellos pues no podría ser yo, digamos, o no tener la funcionalidad, ¿no? Que se requiere. O sea, son fundamentales. Pero yo no puedo decir pues que mi arete, ¿no? Mis lentes, mi ropa, mis zapatos son partidas, porque eso es un complemento al cuerpo humano. Pero no por ello va a haber de repente una disfuncionalidad, como si lo habría si que no tengo un brazo o no tengo una pierna, ¿no? Entonces, así de contundentes son las partidas. Las partidas son aspectos fundamentales de su proyecto. ¿Y por qué lo digo e incido? Porque he visto muchos proyectos donde se cree que cualquier cosa, ¿no? Es partida. Bueno, vamos a decir de repente, ¿no? Necesito un monitoreo ambiental. Dentro de la partida, tal vez, impacto ambiental, ya. O dentro del aspecto ambiental, ya. Vamos a integrarlo como partida. Si bien es cierto, también la norma un poquito no apoya, porque, por decir, la parte de seguridad y salud lo integra como partida. Pero yo sí no concuerdo que la seguridad y salud sea partida, porque eso me da errores en muchos consultores también en relación al cronograma, ¿no? Por la unidad de medida que establece y por la cantidad de esta. Entonces las partidas para mí deberían ser costos indirectos, no costos directos y por lo tanto no deberían ser partidas. Las partidas son piezas clave de su proyecto, a parámetros que les van a dar a usted justamente esta funcionalidad. Lo que no también es importante para nosotros, pero eso irá como un costo indirecto. ¿Ya? Entonces aprendamos a diferenciar entre una partida y entre un aspecto que sí lo necesitamos como gasto y se tendrá que contemplar en costos indirectos. Cuando nosotros hablamos de una partida, eso también tiene características que también tomémonos en cuenta al momento de discernir qué será una partida y qué no. Debe de tener un nombre, una unidad de medida, sobre todo eso es la diferencia fundamental en una partida, unidad de medida. Y pues bueno, en relación a la norma tendrá que referirse cuál es la norma de medición, ¿no? Cómo vamos a metrar esa partida. Fundamental también porque a veces no sabemos cómo vamos a metrar, de dónde a dónde vamos a trabajar las dimensiones, por lo tanto obtener este dato de la cantidad de esta partida. Además de ello, también mencionarles que cuando hablamos de metrados, tenemos que cumplir una cierta jerarquización. Una jerarquización que no la digo yo, sino que la dice su reglamento. Nos dice que toda partida a ser metrada tiene que estar jerarquizada, o sea, debe de estar, digamos, unida a algo.
y esto se llama su familia, ¿no? Se tiene que tener la jerarquización. Y el reglamento muestra 4, vamos a decir, jerarquías que tienen las partidas, o 4, vamos a decir, niveles, ¿ya? El primer nivel se llaman partidas de primer orden, y son partidas algo así como los títulos. El segundo nivel son las partidas de segundo orden, y vendrían a ser algo así como los subtítulos. El tercer nivel son las partidas de tercer orden, y vendrían a ser algo así como los enunciativos nada más. Y el nivel cuarto es las partidas de cuarto orden, donde son aquellas partidas que realmente van a estar sujetas a un metrado. ¿Por qué? Porque son aquellas que sí definitivamente tienen una unidad de medida. Y si usted no tiene unidad de medida en su partida, difícilmente pueda metrar, porque no les van a dar la orden de qué dimensiones va usted a tomar en cuenta para que ésta la procese y determine este valor. Es fundamental que la partida tenga unidad de medida. Si no tiene unidad de medida clara, específica, usted no podría hallar este dato tan importante llamado metrado, ¿ya? Muy bien. Hay criterios también a tomar en cuenta en los metrados, por ejemplo, la revisión que se tenga que hacer de los planos. Luego que reviso los planos, los examino, recuerden porque de allí voy a sacar las cantidades de los metrados, entonces también tengo que revisar las especificaciones técnicas, trabajar de la mano con su reglamento, agenciarse de planillas de metrados para que puedan también rápidamente procesar, y también considero que es algo clave cuando nosotros hablamos de metrados, trabajar con sus esquemas, trabajar con sus cortes, para que eso le permita también dilucidar y tener una información más clara en relación a estas medidas, las cuales le van a permitir tener los metrados, ¿ya? Recomendaciones en general, que la persona que va a metrar tenga pues la experiencia, que se tenga el estudio integral de los planos, especificaciones técnicas, que si es necesario se apoye en técnicas de coloreo, por elementos, por áreas, que se realicen esquemas, que también hagamos o se establezca un orden o sistema metral, ¿no? Para poder también estar, como se dice, sistematizados en cuanto a sus partidas y aplicar de todas formas la norma vigente, que es el reglamento de metrados para verificación. Posteriormente tenemos los análisis de costos unitarios, los famosos APUs. Esta parte que nosotros realizamos en los expedientes técnicos también son vitales. Y para ello entendamos en primer lugar que cuando hablamos de un costo unitario nos estamos refiriendo al costo en función a la unidad de medida de su partida. Cada vez que hable de costo unitario o precio unitario o el famoso APU, entiendo que es el costo de la unidad de medida que usted colocó a su partida. Y estos costos unitarios se van a estructurar, los vamos a realizar nosotros, los consultores, en relación a sus compatibilidad también que deban de tener esta con las especificaciones técnicas. Por ejemplo, yo digo 1 metro cúbico de zanja, 28.87 soles. Ahí estoy diciendo el valor monetario, es decir, el costo de la unidad de medida, es decir, metro cúbico de la partida de excavación de zanja, ¿no? Entonces, así se determina, así se establece los costos unitarios para las diferentes partidas. Cuando nosotros hablamos de análisis de costos unitarios, hay una diferencia que ustedes también deben de conocer al momento de hacer sus proyectos en este marco de la inversión pública. No todos los costos unitarios se van a hacer igual. En relación a un expediente técnico por contrata y administración directa, esto van a tener diferencias. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, para expedientes técnicos de obras por contrata, el costo de la mano de obra va a ser aquel que establece construcción civil en su régimen. En relación a los materiales, su precio va a ser sin IGB. En relación a los equipos, va a ser un costo hora máquina, considerando dos costos, el costo de posesión y el costo de operación. De una obra, de un expediente técnico, de una obra por administración directa, vamos a indicarles que los costos de la mano de obra son aquellos costos que la entidad establezca, que los materiales, los costos de los materiales van a ser con IGB y que los costos de la maquinaria y equipos van a ser considerando solamente costos de operación, pero con IGB, ¿correcto? Hay una estructura también que yo manejo y es una estructura para mí clave que me va a permitir entender, porque a veces
Nos hemos acostumbrado al software S10, que el S10 me halle los costos unitarios, pero que no sabemos el significado de cada parámetro. Eso nos limita a nosotros como ingenieros a poder también intervenir, interpretar, analizar en el momento que se presente tal vez un problema o yo quiera solucionarlo. Le digo porque tengo experiencia en el campo también de la construcción, en las ejecuciones, y entonces cuando, por ejemplo, cuando estaba en esta última obra de supervisión y le consulto al residente, no se sabe de la explicación. En realidad los softwares son muy buenos, nos ayudan a optimizar tiempos, pero también como ingenieros no perdamos la esencia de entender cada parámetro que te da este software o que tú ingresas al software. ¿Ya? Entonces, para mí este es un ejercicio que yo siempre lo recomiendo porque creo que como ingenieros debemos de conocerlo. Esta estructura es la misma que se maneja en el S10, sino que tiene algunas cositas más que a mí me permiten, sobre todo, que se entienda. Entonces, estos costos unitarios ya decíamos que se entienden o la connotación que tienen es en relación a los costos por unidad de medida de la partida. Y estos costos unitarios o estos análisis de costos unitarios lo integran tres componentes, tres recursos. Recurso mano de obra, recursos materiales, recurso maquinaria, equipo y herramientas. Miren ustedes, una clave para que ustedes establezcan sus análisis de costos unitarios, no solamente con el S10, sino a cualquier nivel, ya sea manual, ya sea con su Excel, ya sea con su, o con lo que sea, que eso es una de las cosas que nosotros debemos de entender como ingenieros, no solamente hacerlo con un software, sino a cualquier nivel. Miren ustedes, cuando nosotros vamos a querer estructurar estos costos unitarios, que es lo mismo que hace el S10, entendemos que cada rubro, cada recurso que integra un costo unitario, es decir, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, todo ello se hace en función a la unidad de medida de su partida. Cuando usted hace un costo unitario, usted tiene una unidad de medida de esa partida. Entonces, con el costo unitario, lo que nosotros hacemos es hallar este costo, valor económico de la unidad de medida de esta partida. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos también cada subrecurso, vamos a decir, dentro del recurso mayor, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, cuando nosotros establecemos sus subrecursos, hay que pensar en decir que estos tienen que colocarse, tienen que plasmarse en relación a la unidad de medida de su partida. Por ejemplo, tendré que decir cuánto de mano de obra necesitaré con las unidades que mano de obra maneja para cumplir, para ejecutar la unidad de medida de la partida. De igual manera, cuando yo voy a establecer los materiales, tendré que ponerme a pensar y decir, ¿cuántos materiales necesito con las propias unidades de comercialización que estos tengan para ejecutar la unidad de medida de su partida? Y cuando hablamos de maquinaria también, ¿cuánto de maquinaria necesitarán con sus propias unidades de medidas que estos tengan para poder ejecutar la unidad de medida de la partida? Recuerden que un costo unitario es una receta, que si usted, como vamos a ser cocinero, sabe que si no coloco todos los ingredientes, no me va a salir la comida. ¿No es cierto? De igual manera, un costo unitario, cuando usted no establece todos los recursos, no lo vamos a poder ejecutar esa partida y vamos a tener tal vez retrasos. Vamos a decir, voy a tener de repente la partida encofrada y no coloco la madera, o sea, no coloco un ingrediente, ¿cómo lo voy a ejecutar? Se paralizará, tendré que hacer un informe, pedir tal vez una ampliación de plazo adicional, mayor metrado, qué sé yo. Entonces dificultamos, ¿no? El proyecto. Entonces entendamos eso, que todo lo que colocamos va a ser en función a que se puede ejecutar la unidad de medida de la partida, ¿correcto? Esto tiene que ser compatible con las especificaciones técnicas, hay que tomar en cuenta que no se debe omitir, no se debe sobreconsiderar recursos, analicemos muy bien esos aspectos y hay que también colocarlos o formularlos con el último día del mes. Cuando nosotros hablamos de costo unitario también hay datos fundamentales a tomar en cuenta, como los rendimientos y la cuadrilla. ¿De dónde sacamos esos valores? Sacamos de la CAPECO, lamentablemente. Pero ya hay algunos proyectos que no están dentro de lo que CAPECO dice, porque ya están, en algunos casos también son partidas
ya que ese rendimiento no hay ni forma, la cuadrilla tampoco, porque ya está desfasado desde el año 68. Son rendimientos que no se ajustan a nuestra realidad 2021, sobre todo cuando se limita solamente para Lima y Callao y el rubro de la edificación. Entonces, muchos de los proyectos ya toman antesala otros proyectos y algunos han hecho directivas en algunas instituciones públicas y mejor les va con esos datos. Lo cierto es que yo necesito datos oficiales. Yo los datos de rendimiento y cuadrilla no lo puedo trabajar a mi manera, de donde yo quiera, no a mi conveniencia, sino que tienen que ser de datos oficializados. Y ahí tengamos en cuenta de dónde sacar ese dato. Si vas a sacar un dato de algún lugar, asegúrate que este sea oficial o que al menos esté plasmado en algún lugar. ¿Ya? Esto ya lo voy a dejar para ustedes como un regalo para que sepan cómo estructurar. Por el tiempo un poquito no lo puedo explicar mucho. ¿Ya? Muy bien, pero está completo para que ustedes lo tengan ahí como material de apoyo también. Cuando hablan de los presupuestos de obra, entendemos que los presupuestos se van a estructurar con dos tipos de costos. Los costos directos y los costos indirectos. Sabemos que los costos directos es el corazón, es lo fundamental, porque ahí yo voy a establecer aspectos en relación a los metrados y los costos unitarios. Esto es una estructura de un presupuesto que está considerado justamente estas dos partes, costo directo y costo indirecto. El costo directo se va a hallar con los metrados y costos unitarios, y el costo indirecto se va a establecer con los gastos generales, utilidades y los impuestos. Miren ustedes. Y cada uno de ellos está sometido a una, vamos a decir, forma. Los costos unitarios se van a trabajar en función de estos tres recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Y los gastos generales van a ser de dos tipos también, variables y fijos. Luego, estas son las partes del presupuesto, ¿no? Los presupuestos se deben estructurar en base a tres partes: cabecera, cuerpo y pie. En la cabecera se establecen los datos generales. En el cuerpo es la parte fundamental, es el corazón del proyecto, y aquí se van a determinar los costos directos. Y estos costos directos se van a hallar en función al dato metrado y costo unitario, y luego obtener estos costos parciales por cada partida y finalmente tener el costo directo total. A partir de este costo directo total vamos a estructurar el pie de presupuesto, ¿correcto? Y este se va a hacer en función a la forma de ejecución de sus proyectos. Si las obras son por contrata, tendrá una estructura. Si las formas son por administración directa, pues tendrá otra estructura. Esta es una estructura de pie de presupuesto de una obra por administración directa, donde vemos ahí aspectos que hay que considerar, como costo directo, que es la que viene ya la suma del cuerpo, gastos generales y el total. Aquí tomamos en cuenta que los análisis de costos unitarios van a ser con IGB. Cuando las obras son por contrata, la estructura es otra. Tenemos gastos, costo directo, gastos generales, utilidades, subtotal, IGB y total. Aquí los análisis de costos unitarios son sin IGB porque al final estoy aplicando IGB. Asimismo, cuando hablamos de presupuestos, pues estos también tienen una denominación que ha cambiado en relación al 2016. Hasta el 2016 se hablaba, hasta vamos a decir diciembre del 2015 se hablaba de que la denominación era nuevos soles y la simbología era S/punto. Después de ello ya se indicó que la denominación monetaria era soles y S/. Como dato también, la antigüedad de un valor referencial es de 9 meses a partir de la determinación del presupuesto, ¿ya? Esto también lo voy a dejar allí. En relación a ya vamos a decir, otro elemento que constituye mi expediente técnico es mi fórmula polinómica. Esta fórmula polinómica es una representación matemática de su presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que lo que su presupuesto ustedes tienen en soles, en la fórmula polinómica lo que yo voy a verlo es matemáticamente, pero son iguales, es como si fueran sinónimos. En uno lo veo soles y en otro lo veo matemáticamente. Las fórmulas polinómicas van a servir para que se reajusten automáticamente las valorizaciones por efecto de subida o bajada de los recursos que están estipulados en tu presupuesto. También es preciso indicarles que la realización de sus fórmulas polinómicas van a estar sometidas al decreto supremo número 011-79-VC, y que las fórmulas polinómicas básicamente se indican que debe de ser colocada para las obras por contrata, porque son donde yo reajusto las valorizaciones, más no eso hago en las obras por administración directa.
Finalmente, una parte importante de un expediente son los cronogramas de ejecución de obra o programa de ejecución de obra. Ya no se llaman como antes, ¿no? Programaciones de obra, sino se llaman cronograma de ejecución de obra o programa de ejecuciones de obra. Y actualmente lo que me dice la normativa es que estos programas de ejecuciones de obra sean realizados bajo la metodología CPM. Tengamos en cuenta que ya no se van a presentar o se exigen las programaciones a través de la metodología Gantt, sino las del CPM, ¿correcto? Entonces, si usted está pensando ya realizar un expediente técnico, entonces, si le es más fácil hacerla con el Gantt, pues presente la Gantt, pero no puede dejar también de presentar en todo caso la CPM, porque esa es la exigible, ¿no? Entonces presentemos en todo caso las dos, la Gantt porque es la que tiene mayor entendimiento cuando nosotros también estamos en obra, es la que se entiende en realidad de una mejor forma, pero también tengamos en cuenta de presentar la CPM porque es la que nos exige. La metodología CPM significa el camino de la ruta crítica, esa es la terminología, esa terminología está en inglés, Critical Path Method, entonces significa en castellano el método de la ruta crítica. Ahí fundamentalmente lo que prevalece es la ruta crítica y esa es la que plasmamos. Entonces normalmente lo que nosotros presentamos es esta programación Gantt, la que ustedes están viendo que se hace en el project, donde no se vayan a olvidar que hay datos importantes en las programaciones que debemos de observar, que es la famosa ruta crítica, los días laborables, la plazo de ejecución, las holguras, comienzo y fin. No perdamos de vista que estos aspectos hay que presentar. Pero también me exigen ahora la metodología CPM, que es la que ustedes estaban observando. Y es esta la que básicamente también nosotros la hacemos en el proyecto, ¿no? Muchos dicen, no, ingeniera, no se puede trabajar en el proyecto, pero sí, el proyecto permite trabajar programación CPM con el objetivo de que lo presentemos en nuestros expedientes. Lógicamente que hacer primero el Gantt, ¿no? Y luego hacemos un diseño de las cajas, tal cual lo estoy allí anexando, y finalmente nos sale nuestra programación CPM, que es la que nos exige, ¿ya? Entonces, básicamente eso, por favor, tengámoslos en cuenta, porque de todas maneras nos los van a exigir también, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Este tema es un poquito también amplio, siempre me quedan los tiempos un poco así ajustaditos, pero lo importante también es que se les va a proporcionar, bueno, el material donde está todo, pues, muy detalle, como también es parte de mi estilo. Muchísimas gracias. No sé si tenemos algunos minutos para las consultas.